Dios le bendiga y le guarde en gran manera una vez más con ustedes compartiendo el contenido edificante. Estamos tratando, ¿verdad?, de hacerlo todo según la voluntad de Dios, que sea Dios que dirija. Este es su canal, Uno Siervo de Jehová, con el lema Familia Cancún Ferrera a la luz de la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema interesante que pasó con Saúl y la divina de Endor. ¿Qué puede pasar cuando una persona aparta su vista de Dios? Pueden pasar tragedias, pero vamos a ver qué acontece en el trayecto de este contenido. Hoy tenemos a nuestro hermano Julio Alfonso de León, copastor de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, el pastor Juan Guzmán. Nos congregábamos acá, vivíamos acá, peleamos grandes batallas, momentos inolvidables, amén. Ahora yo estoy viviendo en el puerto de Villa Altagracia. Mi pastora, Lucía de los Santos de Uribe, pastor Ramón Cristóbal Uribe en la Iglesia Defensores de la Fe, Macedonia Segunda, aquí la MI número 14, Filipenses 4:13 del Concilio de la Iglesia de Dios Pentecostal MI o Movimiento Internacional. Le damos gracias a Dios por este precioso momento que compartimos aquí, interactuando entre nosotros y con ustedes, porque este contenido es de ustedes, este canal, después de Dios, es de ustedes. Ustedes son la base fundamental después de la palabra de Dios. Entonces, el tema hoy es Saúl y la divina de Endor. Amén. Entonces, veamos nuestras recomendaciones. ¿Tiene la cita bíblica por ahí, verdad? Sí, hermano, sí. Se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 23. Dice de la siguiente manera: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey, para que no seas rey. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por su palabra que ha sido leída en esta hora. Le pido que sea usted guiándonos, dirigiéndonos y haciendo conforme a su voluntad, dando la palabra que necesitamos nosotros, que necesita toda persona que está viendo este video en este momento. Gracias, Jesús. Le pedimos, Jehová Dios eterno, que sea usted quien lo haga. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Podemos ver, hermano, algo muy importante que podemos encontrar aquí en ese texto durante toda la Biblia. Pero en el capítulo 15, verso 23, Dios está hablando con Saúl y el pueblo de Israel. Él no compara la rebelión con la adivinación, sino compara la adivinación con la rebelión. Me explico, o sea, que la adivinación es un pecado que estaba de base, un pecado que Dios aborrece y no quería que se practicara dentro de su pueblo. Gloria al Señor. Pero algo muy importante que podemos desarrollar, gloria a Cristo, que cuando Saúl acude a la adivinación es porque ya la presencia de Dios no está habitando en la vida, en el ministerio, ni en el reino de Saúl. Gloria a Dios. El estar fuera de la presencia de Dios, el estar apartado de la palabra de Dios puede traer grandes consecuencias. Cuando uno aprende a depender de Dios, cuando uno vive arraigado, abrazado de Dios, las cosas funcionan muy distintas. A veces en la presencia de Dios todo es bueno.
todo es bueno. Aún lo que parece mal Alabado sea Dios. es bueno. Amén. Eso es ¿Por así. qué? Nosotros vemos, y aunque abrí un paréntesis para tratar de explicar esto, y es que cuando en la historia de Job, nosotros vemos quizás la vida de Job en la situación que pasó como una tragedia. Pero cuando las cosas Dios las permiten y llegan a nuestra vida y nosotros permanecemos haciendo la voluntad de Dios, aceptando la voluntad de Dios, acontece, gloria a Dios, que lo que Dios permite con un propósito. Amén, con un propósito. Algo muy importante, hermano Raúl, que aparece aquí en el verso 3 del capítulo 8, del capítulo 28. Sí, permítame, para cerrar el paréntesis, Sí, puede. es que nosotros vemos, pero Job estaba claro, él dice, Dios quitó. Aceptaremos el bien y no el mal. Exactamente. O sea, yo no debo servirle a Dios por lo que Dios me está dando, porque me tiene en prosperidad, porque me tiene esto, porque entonces cuando me quite todo eso, Entonces no lo va a servir. entonces yo no le voy a servir, porque, o sea, debemos servirle a Dios porque Él es Dios. Debemos servirle a Dios por agradecimiento por lo que ya Él nos dio, por lo que Dios ha hecho de nosotros, por lo que somos, por todo. Nosotros estamos totalmente endeudados de Dios. Entonces, Job lo ve desde ese punto de vista. ¿Y qué pasó? Quizás habían cosas en Job, quizás no, habían cosas en Job que tenían que ser quitadas en ese proceso. Amén, yo lo creo así. Y Dios de antemano dice, Job es recto, perfecto en todo su camino, temeroso de Dios. Pero ¿qué sucede? Él era perfecto y recto. ¿Por qué? Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, Job tenía una fe férrea y eso le hacía perfecto, le hacía justo delante de Dios. ¿Por qué? Abraham fue un hombre que tomó a la sierva de su esposa, pero ¿qué dice? Creyó Abraham a Dios, tuvo fe y le fue contado por justicia. Que lo único que nos justifica delante de Dios es nosotros tener la fe, esforzando en servirle a Dios, humillarnos, reconocer que dependemos de Él a totalidad y vamos a fallar. Sí, claro. Pero ¿qué pasa con el justo? Es que se humilla, reconoce. Amén. O sea que la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Y cuál es la prosperidad perfecta que podemos nosotros tener? Es llegar a la estatura de Cristo. Amén. Si nosotros no luchamos por agradar a Dios, aunque tengamos todos los bienes, dice, ¿qué gana el hombre con ganar todo el mundo? Y al final se pierde su alma. ¿De qué le sirve? Entonces, Saúl se desenfocó de los principios que Dios ya había establecido. Amén. Y están claras. No hay que ser un teólogo para poder interpretar la voluntad de Dios. Porque Saúl conocía la voluntad de Dios. Saúl sabía que Dios estaba demandando de él. Gloria al Señor. Pero Saúl prefirió gobernar sin Dios antes que humillarse al Señor. Y ese es el problema. Cuando nosotros queremos hacer las cosas como nos parece y no como Dios ha dicho que tenemos que hacerlo. Mire, cuando Dios le dice a Samuel, mira, ve a tal sitio porque se había extraviado la mula o la burra. Sí, la burra. La burra de su padre y él salió a buscarla y le dijo, mira, sí, ve a tal sitio y allá estaba Saúl. Fue Dios que lo señaló. Exactamente. Aunque el pueblo era que lo había pedido aún en contra de la voluntad de Dios, Dios lo señaló. Algo muy interesante, Raúl, que usted acaba de decir, y es que Saúl no pidió ser rey. Dios fue que señaló a Saúl. ¿Por qué lo señaló? Bueno, él lo señaló porque él vio que Saúl tenía la capacidad
para gobernar al pueblo. Dios le había dado lo necesario. Lo necesario. Pero no bastara con lo necesario. Hay algo que tiene el ser humano y es de servir a Dios desde lo más profundo de su corazón, querer agradar a Dios. Usted sabe que hay gente que no pueden llegar rico. No, no pueden. Cuando están en prueba, Alabado sea el Señor. mire, eso es buscando de Dios, tirado de barriga en el monte, orando, ayunando, porque tienen una necesidad. Tienen una necesidad. ¿Pero qué sucede? Alabado sea el Señor. Dios lo sube. Se olvidan de Dios. Por eso que yo digo, el dinero y la riqueza no dañan a nadie. El dinero y la riqueza lo que hace es que revela lo que ya había Ay, en santo el corazón Dios, del hombre. Gloria al Señor, aleluya. Exactamente, yo lo creo así. Amén. Yo lo creo así. Porque yo digo, a mí no me gusta estar con los humildes, con los pobres, pero como estoy en ese estándar social, tengo que interactuar con los que Exactamente, son igual que yo. pero no es porque yo en verdad en sí quiero estar ahí, Me gustaría- sino mi situación me lleva a estar ahí. ¿Me entiendes? Entonces, cuando llegan los millones, Alabado sea el oye, Señor. no, es. Ya estoy pensando en casa de campo. Entonces, ya yo no voy a orar para que Dios me sane porque yo no tengo dinero. No, ya yo voy ahí, A Boston, Massachusetts. Boston, Massachusetts, donde aparezca el mejor médico. Entonces, desenfocamos la vista de Dios y eso es peligroso. Muy peligroso. Porque dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Alabado sea Dios. Y lo que importa es la salvación, agradar a Dios. Sobre todas Entonces, las cosas. hermano Julio, estamos hablando de Saúl Sí. y yo quisiera hacer un preámbulo sobre algo que aconteció. ¿Qué sucede en el momento que Saúl, apartándose de la voluntad de Dios y de los principios de Dios, que va donde la adivina de Endor? Muy buen punto, muy buena pregunta. Pero yo quiero detallarlo. Primer punto, hermano Raúl. Tenemos que analizar qué lleva a Saúl a esa divina. Gloria a Dios. O sea, Sí, porque las cosas no suceden de que porque sí. no suceden porque van a Hay suceder. una razón, una base fundamental que provoca. Esa es la ley de la acción. Una acción provoca una reacción. Es decir, todo es relativo según la teoría de Einstein. Amén. Amén. O sea, ¿qué lleva a Saúl consultar esa divina? Gloria al Señor. Lo que pasa es cuando Dios se aparta de la vida de una persona, queda el vacío, Amén. queda la necesidad. Entonces, y como queda ese vacío, esa persona busca la forma de llenar ese vacío que dejó la presencia de Dios con cosas del mundo. Ya Dios no le hablaba a Saúl. Dice la palabra de Dios en el capítulo 28, verso 3 en adelante. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. Y la habían sepultado en Ramat, su ciudad. Y Saúl había arrojado la tierra a los encantadores y adivinos. El hombre que portaba la presencia, el hombre que portaba la información de Dios hacia la tierra, la Biblia dice que estaba muerto. Gloria a Dios. Gloria al Señor. La Biblia dice que estaba muerto. O sea, muchas veces el pueblo carece de conocimiento de Dios. Gloria a Dios. Porque el hombre que porta la voz de Dios en la tierra, muchas veces lo matan. Gloria a Dios. O Dios dice, oye, va a haber que sacarlo de ahí. Va a haber que sacarlo de ahí. Alabado sea el nombre de Jesús. Y no me quiero detener ahí porque esto es amplio. Gloria al Señor. Pudiéramos durar 2 días en esto nada más. Gloria al Señor. Y dice, se juntaron pues los filisteos y vinieron a acampar en Sunem. Y Saúl, junto a todo Israel, acamparon en Gilboa. Gloria al Señor. Ahí lo que vemos es que Saúl está en guerra, está en problemas,
y no hay voz de Dios que lo dirige. Ay, Padre amado. No hay voz de Dios que lo oriente. No hay voz de Dios que lo direccione. No hay respaldo de Dios. No hay respaldo de Dios. Eso es grave. Y cuando no hay respaldo de Dios, nosotros vamos a acudir a recursos humanos. Y los recursos humanos no podrán sacarte de la guerra en cual tú te metiste por falta de presencia de Dios. Sí, porque el pueblo filisteo estaba ahí. Estaba ahí. Pero el problema no era realmente el pueblo filisteo. Alabado sea Dios. Aleluya. Siento a Dios. El problema es que esos filisteos que Gloria a estaban Cristo. ahí eran simplemente Ay, santo. una fachada. Amén. Porque realmente la guerra no era contra los filisteos. Cuando nos transportamos a la dimensión espiritual, Gloria a Dios. era contra demonios, contra huestes espirituales de maldad que estaban tras esos cuerpos que estaban ahí. Entonces, cuando Dios está con nosotros, Dios pelea con nosotros. Amén. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y lo defiende. Y lo defiende. Pero si el ángel de Jehová no está ahí, si Dios no está ahí, nosotros quiénes somos para pelear contra la Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Raúl, gloria al Señor. Y como usted decía, la guerra más fuerte que Saúl estaba peleando no era contra los filisteos. No. No era contra los filisteos. La guerra más fuerte que Saúl estaba peleando era con él mismo. Era con la falta de Dios. Y hay gente que están peleando guerra, lucha, batalla. No es contra el vecino. No es contra tu prójimo. Sino la guerra más grande es contra ti mismo. Que hay cosas que tú no has podido vencer. Gloria a Dios. Que hay cosas que tú te has convertido en esclavo de esa cosa. Y hasta que tú no lo vences, tú pensarás que tus enemigos son los filisteos. No, estos filisteos, tú te los vas a comer como panes, pero primero tienes que tener la presencia de Dios en tu vida. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, cuando dice la palabra que la palabra de Dios, Dios no hablaba en esos tiempos. Amén. Y Saúl le consulta por Turín, Tumín, por todas todo las medio. armas que Dios le había dado para consultarle. Sin embargo, Dios no hablaba. No había voz de Dios por parte. El hombre que daba la palabra de Dios, ya Dios lo había tomado. Lo había tomado. Gloria a Dios. Entonces, hay algo que me llama la atención y es cuando Saúl va a la divina de Endor. ¿Qué acontece en ese escenario? Porque la Biblia dice, y es cuando Saúl va a la divina de Endor, ¿qué acontece en ese escenario? Porque la Biblia dice que la divina dice, veo un hombre subiendo de blanco. Aleluya. Gloria a Dios. Y le dice que Samuel, le pregunta el nombre, Samuel. Gloria a Cristo. Hermano Raúl, a mí me gusta hablar con la Biblia en la mano. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Si usted busca, gloria al Señor, en el segundo libro de Corintios, segunda carta de Corintios, su capítulo 11, verso 14, dice la siguiente manera. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza Gloria a Dios. como ángel de luz. Bendecido sea el Señor. Gloria al Señor. Escuche bien, hermano. Eso, varón. Dice que el mismo Satanás, el Señor lo reprenda, que él se disfraza de ángel de luz. Varón, entonces lo que usted me está diciendo que el que subió no fue Samuel. No. Varón, pero que subió vestido de blanco. Sí. Y habló y le dijo todo lo que ya le había dicho. Todo lo que Samuel le había dicho. Y bueno, eso es lo que hace Satanás. Llover sobre mojado. Porque él no dijo nada nuevo. ya estaba dicho. Ya estaba dicho. Lo que dijo el supuesto Samuel, ya el verdadero lo había dicho. Varón, pero la Biblia dice que era Samuel. Sí, hay un principio, hermano, que nosotros no podemos obviar. Recuerde, cuando el escriba está escribiendo, no puede alterar lo que está viendo. Usted me está diciendo, varón de Dios, Gloria a Dios.
porque sí, es lógico, evidente que el hombre de Dios estaba muerto y no había palabra de Dios. No había. Entonces, el que estaba ahí era simplemente una gente que escribía. ¿Qué escribía? Un historiador que va Alabado contando todas sea. las historias y la crónica del rey. Y el rey fue ahí, él tenía que escribir eso, pero él no tenía un trasfondo espiritual, una base espiritual, una visión espiritual que le permitiera ver a la dimensión espiritual y trascender la existencia de la eternidad, el mundo de la eternidad y qué había detrás de esa imagen. Exactamente. Entonces él escribió y va subiendo y subió de un mundo del mundo de los espíritus. Ok. ¿Y quién eres? Samuel. Viene subiendo vestido de blanco. Samuel, dime que no, ya yo te dije. O sea, está escribiendo todo lo que él ve que está aconteciendo. Exactamente. Gloria a Dios. Aleluya. Pero no ve más allá de ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Exactamente, Raúl. Y me gusta hablar con la Biblia, porque sí, porque me gusta hablar con la Biblia, porque la Biblia es clara y honesta. Claro. La Biblia dice que David tenía el corazón conforme al de Dios, pero también le dijo la falta de David. Claro. Amén. La Biblia dice que Abraham era el padre de la fe, pero también dice en lo que Abraham le había hecho las cosas malas que Abraham había hecho. Amén. Amén. La Biblia dice, gloria al Señor, resalta a los hombres de Dios, los hombres de fe, pero también cuando cometía un error, también lo decía. O sea, que la Biblia es honesta totalmente. Y para darte paso al siguiente comentario, yo quiero leer lo que dice aquí. Su Amén. Capítulo 28, verso... Voy a comenzar en el 11. Dice así. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Él respondió, hazme venir a Samuel. Gloria al Señor. Por favor. Aleluya, gloria a Dios. Por favor. Óyeme, Samuel estaba en los brazos del Señor. Amén. Samuel estaba descansando en el Señor. ¿Con qué ánimo? Ay, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Con qué ánimo, hermano? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué fuerza? Esa señora, ese demonio, el Señor lo reprenda. Oiga, hazme venir. Oh, Padre, Dios amado. O sea, ni siquiera era llamarlo. Era arrancarlo, traerlo de donde Gloria al estuviera. Señor. Hazme venir. Y sigue diciendo. Y dijo, ¿cuál es su forma? No, dice el 13. Porque dice la mujer, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillándose a rostro a tierra hizo gran reverencia. O sea, Saúl entendió. Alabado sea el Señor. Primer punto. Saúl nunca vio a Samuel. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Segundo, cuando él le pregunta, ¿qué ves? La mujer dice un anciano. Samuel era anciano. Anciano. Y posiblemente por la envergadura de Samuel en el pueblo de Israel, ¿quién no conocía a Samuel en Israel? Y segundo y tercer punto, recuerden, con quien Saúl está trabajando, no con un muchacho, es con un espíritu de adivinación. Aunque la pitonisa no conocía a Samuel, pero el demonio sabía quién era Samuel. Gloria a Dios. Entonces, el apóstol Pablo le dice a los corintios que Satanás se viste de ángel de luz. Si Satanás se viste de ángel de luz, ¿no podrá vestirse de Samuel? Claro. Ay, gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, aleluya. Él le dice, ¿qué ves? O sea, Saúl nunca vio a Samuel. Por parte. Ni vio ningún espíritu. No veo por parte. Entonces yo decía, como una persona, porque dice Jesús en la historia de Rico y Lázaro,
que hay una gran cima, una gran separación Así es. que no permite ni a uno pasar para allá ni a otro para acá. No. Y dice Gloria a Dios. que a los profetas tienen en la tierra, que no tampoco Dios va a mandar a uno de los muertos. Gloria a Cristo. Aleluya. Entonces, si en esa conversación con el mismo padre Abraham no había No cómo se pasar dio. de aquí para allá, ni de allá para acá, ni venir a tierra, pues yo digo, entonces los espiritistas pueden tomar las almas que ya Dios seleccionó y la tiene apartada, no tiene ninguna autoridad, no puede. Bajo ninguna manera. Y dice que sobre los muertos no quedará memoria. Cuando habla de los muertos, está hablando, la palabra no es de los que duermen, sino de los que murieron Amén. sin Cristo. Amén. Si de eso no quedara memoria hasta el día del llamado, mucho menos tendrán potestad de los hijos de Dios que duermen. Así es. Entonces, ¿qué acontece? Si esto hubiera sido verdad, que la pitonisa hubiera hecho venir a Gloria al Samuel, Señor. el espiritismo sería verdad, no sería un engaño. No, sería verdad. Sería verdad. Entonces la Biblia lo permitiría. Amén. Pero sin embargo, vemos claro que Samuel no vio Saúl no vio a Samuel. Por parte. Él creyó lo que le dijeron y el que estaba ahí, el escritor, estaba escribiendo lo que estaba escuchando. Lo que estaba escuchando. Entonces, Tan sencillo como eso. realmente, Dios detesta el espiritismo. Amén. Amén. No hay posibilidad, sino que vienen demonios y se transforman Amén. y le pueden hacer pensar. Y muchas veces, gente que van donde brujo, pitonisa, agorero y todas esas cosas, viene alguien que le imita la voz. Entonces, muchas veces son imitadores, personas que tienen esa habilidad. Amén. La adivina supuestamente, ¿verdad? Ya sea frente a la bola de cristal o frente al agua, o al plato de agua o el fuego, lo que sea. Y hay otro tras la cortina que tiene la habilidad de imitar la voz e imita la voz. Y la persona con la necesidad de escuchar la voz de la persona, hablar con esa persona, pues no nota eso. Exactamente. Otra cosa es que hay espíritus, ¿verdad? Que sí se montan, o sea, se entran, poseen el cuerpo de esa persona y tienen la habilidad de manipular el cuerpo para producir esa voz y dice cosas que en realidad pasaron, que quizás nadie sabía, nada más que la persona que había muerto y la persona que está buscando, tratando de hablar. Entonces cuando... si usted y yo una vez estuvimos en algún sitio que no había más nadie y hablamos un secreto entre usted y yo, pero que posiblemente ahí había un demonio escuchando y grabando lo que estábamos hablando, porque nuestra vida es agendada completa en el mundo de los espíritus. Sí. Y recuerde, hermano Raúl, que Saúl estaba trabajando con un espíritu de adivinación. Así es. Ese demonio conocía el estado de ánimo emocional y lo que Saúl andaba buscando. Gloria al Señor. Y por eso, y además, como decían anteriormente, él no le dijo nada nuevo. No. Sino lo que ya el verdadero Samuel le había dicho que había de pasar. Así es. Otra cosa importante es, hermanos, no se deje engañar. Amén. No se deje engañar. Nuestra vida está agendada completa de cabo a rabo. Amén. Por Dios primeramente. Pero segundo, el acusador, que es quien lo va a acusar a usted delante de Dios, sea usted bueno o sea usted malo. Gloria al Señor. Está agendando toda la vida de nosotros para el día del juicio. Amén. Entonces, ¿qué le sería el coger parte de esa información para engañar ahora antes de? Que le es más fácil. Le es más fácil hacerle tropiezo y mantenerlo amarrado, atado a una cadena de circunstancias y situaciones que se dan en el transcurso de nuestras vidas. Amén. Entonces,
él al que tiene preso no le abre la cárcel y le ofrece lo que sea necesario para mantenerlo ahí, perdido, Gloria al Señor, encarcelado. aleluya. El único que liberta y que da la solución a nuestros problemas, a nuestras vidas, se llama Cristo Amén. Jesús. Así. Jehová Dios, Rey de Reyes, el Todopoderoso. Amén. Sí, hermano. Y algo importante que yo puedo notar, que Saúl, teniendo la oportunidad de acercarse a Dios, y vemos que él se aleja. Sí. ¿Cuánta gente que nos van a escuchar, que quizás están escuchándonos, así como Saúl, han cometido sus errores, falta, y tienen la oportunidad de volverse a Dios, y Dios está dispuesto a recibirle y perdonarle? Pero en vez de ellos reconocer sus errores, decir, wow, fallé, pequé, le fallé a mi esposa, le fallé a mi padre, le fallé en el trabajo. En el lugar que tú hayas fallado, reconocer tus errores, reconocer tu falta y volverte a Dios, gloria al Señor, pedir perdón, pedir que Dios te restaure, porque Dios está dispuesto a perdonarte, gloria al Señor. Pero Saúl no pensó en esto, porque estaba turbado. Además, él se había aliado al enemigo. Y cuando el hombre se alía al enemigo, se hace uno con el enemigo, hermano, no hay forma de volverse a Dios, gloria al Señor. Y Dios está llamando a muchas personas. Dios está buscando a muchas personas que están errados, que están envueltos en delitos y pecados. Y le está haciendo el llamado. Yo estoy dispuesto a perdonarte. Yo estoy dispuesto a restaurarte. Vuélvete a mí, gloria al Señor. Saúl nunca habló con Samuel después que falleció. No. Samuel no estaba ahí. Exactamente. Era un espíritu de adivinación. Y otra cosa es importante, que Saúl había sido rechazado por Dios, no como ser humano, No. sino como rey. Amén. Entonces, Saúl podía volverse a Dios, pero ¿qué pasa? Que había algo que lo aferraba, que a lo que él era a la comodidad, que no fue el mismo caso de Job, que Job dijo, no, si Dios quitó. A lo mejor dijo, oye, pero yo tengo que pelear, yo soy el rey, y mi hijo tiene que ser el heredero. Bendito sea el Señor. Y esto hay que buscar la forma, la estrategia alterna que haya que hacer para no perder esto, porque Dios lo rechazó a él, fue como rey. Como rey. No como criatura, no como ser humano, no como alma viviente. Es decir, Saúl, podía continuar viviendo, agradando a Dios y eso. Siendo un ser humano normal. Siendo un ser humano común. Inclusive siendo un noble o siendo hasta un mendigo. Amén. Que fuera necesario, pero no creo que Dios a él le exigiera eso, sino que lo rechazó simplemente del reino. Inclusive, él tenía como rey, era el gobernador, pero el rey también tenía sus tierras aparte. Exactamente. Es decir, Saúl, si dejaba de ser rey y continuaba su vida normal, no iba a ser pobre. No iba a pasar hambre. Y eso es como respetado en la sociedad. Entonces, hoy en día dice la humanidad, muchas personas, que especialmente los ateos, que dicen, pues entonces Dios creó a Judas para que entregue a Jesucristo y se pierda. Es decir, lo creó condenado. Entonces, ahí no hay justicia, dirían. Sí, o sea, dicen. Pero ¿qué pasa? Había uno que había de entregar. No tenía que ser precisamente Judas. No. El que se dejara engañar del enemigo. Pero eso iba. Lo otro es que, suponiendo que fuera Judas, que fuera señalado, porque no era Judas nada más, como dice la profecía, que uno de lo que comían, de lo que mojaban el pan a su mesa, era que lo iba a entregar, pero habían 12. 12 mojaban el pan. Y esto que ahí se dice 12 apóstoles. Amén. Los 12, estaban con él los 12. Pero recuerden que muchas veces las mujeres, los escritores no lo tomaban en cuenta. Exactamente, gloria al Señor. Que cuando viene a ver habían 30 mujeres. Posiblemente. Y eran los que sostenían el ministerio de Jesús económicamente. Porque Judas era quien sustraía de él. Era el ladrón. De la ofrenda. O sea, ya el diablo se había carcomido su corazón hacia tiempo. Pero aún así, porque es que él era avaro. Exacto.
él robaba. Entonces le ofrecen 30 monedas de plata que no tiene que trabajar, la que con un beso lo resuelve. Gloria al Señor. Se dejó engañar del enemigo. Pero aún así, y aquí es la esencia de este comentario final, que Judas, después de que entregó a Jesucristo, podía arrepentirse. También podía arrepentirse. Porque es que dice la palabra, Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Si Judas, entristecido como estaba por lo que había hecho, se humilla y demuestra su arrepentimiento, aunque él iba a cargar con una cruz bastante pesada mientras vida tuviera, porque el humano no perdona, pero Dios sí. Amén, amén. Y si Cristo perdonó aún los que lo tenían en la cruz, aún dijo, Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Gloria Entonces, bendecido sea el Señor, aleluya. Santo sea Jesús. No iba a perdonar a Judas, que simplemente lo entregó. Dios es un Dios de perdón. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué usted tiene para decir, varón? Sí, gloria al Señor. O sea, mi consejo para los que me están escuchando, los que me están viendo, es que busquemos a Dios ahora que puede ser hallado. Amén. Entre tanto, está cercanos. Dice el profeta Isaías, deje el impío su camino y el inicuo su pensamiento y vuelva hacia Jehová, quien tendrá de él misericordia. Gloria al Señor. Otra parte es que Satanás, el Señor lo reprenda, ha salido como león rugiente buscando a quien devorar. Y así como Saúl cometió su error, él tenía la oportunidad de volverse a Dios y él no lo hizo. Yo entiendo y veo que hay muchas personas que han cometido muchos errores, Raúl, y tienen la oportunidad de acudir a Dios, de tocar la puerta al Señor, y Dios le va a abrir la puerta. Amén. Y le va a decir, hijo, entra, yo te perdono. Así como el padre perdonó al hijo pródigo, así Dios está dispuesto a perdonarte. No importa el error que tú hayas cometido, no importa la falta que tú hayas cometido, todavía para ti hay esperanza, para ti hay vida. Cristo todavía no te ha condenado, gloria al Señor. Cristo espera por ti. Buscar a Dios ahora que nosotros podemos encontrar. Ahora que tenemos la oportunidad, gloria al Señor, de buscar esta salvación tan grande que Dios ha dado a la humanidad. Gloria al Señor. No desperdicie tu juventud. No desperdicie la oportunidad que Dios hoy te está dando para que tú te vuelvas a Él. Gloria al Señor. Y este es por los amigos, para los hermanos ahora. Hermano, gloria al Señor. Es tiempo de nosotros envolvernos en los asuntos del reino. ¿Sabe por qué? Porque el fin está cerca. Cristo está a la puerta. Gloria al Señor. Cristo viene pronto. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Así es que, bendecido sea el Señor. Recuerda, no te dejes engañar. Amén. Los adivinos no tienen potestad de traer ningún ser humano cuando ya ha sido tomado hacia el mundo espiritual. Lo otro es que sí, los espíritus inmundos, es decir, los demonios, las huestes espirituales, sí pueden traer cierta información hacia acá. Amén, sí. Entonces, por ende, muchas veces la persona dice, oh, sí, pero eso sucedió. Ah, sí, tal cosa, sí. Y coinciden las cosas, sí, porque realmente se está trayendo esa información, pero no por la persona que se cree. Amén. Y no te dejes engañar de los demonios, no sea parte de sus obras, no sea cautivo de esas situaciones. Así es que, recuerda, Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por Él. Dice la palabra que nada acontece sin que Dios se lo revele a sus siervos. Si tú eres siervo de Dios, Dios te lo va a revelar. Así es que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y como siempre le pedimos que que usted se suscriba, comparta, le dé like, comente, porque queremos saber sus inquietudes. Usted pone su comentario ahí, su posición, lo que usted cree. Y echamos esto para adelante porque esto no es mío, esto es primeramente de Dios y luego de todos ustedes. Gloria a Dios. Queremos llevar esto
a los confines de la tierra, a que le llegue a todo y cada uno de los habitantes aquí en la tierra, porque el evangelio de Jesucristo debe ser predicado. Así es que Gloria al recuerda, Señor. comenta, comparte, suscríbete, dale like y búscanos en todas las redes, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, y allí estaremos. Bendecidos el Señor. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima. Dios le bendiga. Gloria al Señor.